Tengan todos buenas noches. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9 del Libre Albedrío. Hoy me corresponde el párrafo número 4 del capítulo 9. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, en esta hora te pido que me ayudes, Señor, a explicar bien este párrafo, que mis hermanos puedan comprender la idea de que hoy les traigo. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis errores, mis faltas, que perdones mis malos pensamientos también. Ayúdame, Dios, a concentrarme en hacer esto de manera clara, de manera correcta. Te pido tu misericordia, te pido tu ayuda en esta hora. Ayúdame, asísteme a través de tu Espíritu Santo, Dios. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir al párrafo 4. Vamos a leerlo para iniciar con el desarrollo del párrafo. Dice así: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Estamos en el capítulo 9 del libre albedrío. Albedrío es en latín, en español sería de la libre voluntad. Bueno, vamos a hacernos, o voy a hacer una pregunta para reflexionar. Ténganle ahí la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser el hombre convertido, pecador y justo al mismo tiempo? Ténganle ahí la pregunta. Repito la pregunta: ¿cómo puede ser el hombre convertido o regenerado, pecador y justo al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser eso? Reflexionen ahí. Vamos a desarrollar este párrafo. La línea de pensamiento del párrafo, extrayendo la idea central del párrafo, podríamos decir que aquí está hablando de un nuevo estado conocido como el estado de gracia versus el antiguo estado o el estado natural. El nuevo estado de gracia versus el antiguo estado natural. ¿Qué significa esto? Dios en su soberana voluntad le otorga al ser humano, en este caso al ser humano que se arrepiente, que es convertido, cuyos actos volitivos, en este caso los actos de su voluntad pecaminosa, que están corrompidos por la maldad y no se ajustan a la ley de Dios, Dios le da la capacidad, por medio de su gracia soberana, de ser una criatura regenerada, cambiada, una criatura con vida espiritual que puede volver a decidir. ¿Cómo así que puede volver a decidir? Acuérdense en los párrafos anteriores que estuvimos hablando de que el hombre, antes de caer en pecado, gozaba de una libertad natural. El hombre en ese momento podía decidir, no estaba pecado, no había pecado en él, podía, en este caso, tenía libertad moral, la libertad moral de decidir por las cosas buenas. Ahora, acuérdense que después de esa libertad natural, el hombre pasó a una esclavitud natural. Ya no era una persona libre, sino que era una persona esclava, pero esclava de qué? Obviamente, como cayó, se volvió esclavo del pecado. Entonces ahora él tenía libertad, sí la tenía, pero la libertad moral, esa libertad moral para decir por las cosas buenas ya no la tenía. Entonces, Dios le da al hombre regenerado vida espiritual para que pueda volver a decidir por las cosas buenas y en este caso también por lo malo. O sea, el hombre ahora está en una posición de que puede decir por lo bueno y lo malo. Pero su naturaleza caída seguirá en una constante lucha por hacer lo que su antiguo estado natural le pide y lo que su nuevo estado le muestra. Entonces vemos
cómo estos dos estados, el estado de gracia y el antiguo estado natural del hombre, su estado pecaminoso, su carne, sus pasiones, siempre están en una constante lucha. El hombre regenerado ahora tiene la capacidad, porque Dios se la dio, de decidir si peca o no. Vamos a ver algunos párrafos, algunos versículos bíblicos para corroborar eh, esta posición. ¿Me puede ayudar leyendo Jeffrey, Colosenses 1:13? Pastor Miguel, ¿puede ayudarme a leer Juan 8:36? Sí. Kelly, ¿puedes ayudar a leerme Filipenses 2:13? Luis, ¿puedes ayudarme leyendo Romanos? Eso lo leo yo. ¿Puedes ayudarme leyendo Gálatas 5:17, Luis? Jeffrey, Colosenses 1:13. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención Hasta el por su 13, sangre. hasta el 13. Ok. Listo. Juan 8:36. Juan 8:36. Dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Listo. Filipenses 2:13. Kelly. Filipenses 2:13, sí. Sí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Listo. Vemos en la primera parte del párrafo que Dios hace una serie de acciones para traer a este pecador que está muerto, sacarlo de esa condición y llevarlo a un nuevo estado. Aquí dice que convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia. Cuando hablamos del estado de gracia, podemos hacer referencia al estado, digamos, en que se encuentra un hombre al cual se le ha sido imputada la justicia, al cual se le ha sido imputada la propiciación. Ya este hombre ahora, a nivel por, digámoslo así, en términos penales, ha sido declarado justo, justo ante Dios, ha sido librado del pecado y obviamente la culpa y la ira de Dios ya ha sido quitada de este hombre. Además de esto, Dios lo capacita para que haga lo bueno. Aquellas cosas que antes no quería, aquellas cosas que antes odiaba, ahora Dios lo capacita para que sí las quiera hacer, para que sí las desee. Eso pasa cuando el hombre es trasladado al estado de gracia. Pero ahora voy a leer Romanos 7 del 14 al 25. Romanos 7 del 14 al 25 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, y por último, Luis, Gálatas 1:17, para explicar. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces,
Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Listo. En otra versión dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos la lucha que tiene el hombre con esta nueva posición que se le dio, ese hombre regenerado, a ese hombre que ha sido salvado se le dio una nueva posición. Ahora, esa nueva posición no quiere decir que su pecado o su naturaleza ha sido cambiada del todo. Hay un remanente que todavía está en él, que lucha de manera constante y de manera permanente en él. Esto, si Dios lo permite, en el próximo capítulo se va a hablar sobre la glorificación. El hombre va a dejar de tener esta lucha cuando sea glorificado, pero mientras esté en esta tierra, siempre va a existir esa lucha entre sus pasiones, sus deseos, su vieja naturaleza, con su nueva posición, el estado de gracia. Así que vamos a hablar un poco acerca de este párrafo, haciendo, digamos, un poco de historia. Vamos a hablar acerca de un poco de historia. Vamos a hablar acerca de cuál era el pensamiento que se tenía en la época cuando se fue escrito este párrafo. Vamos a hablar para conocer por qué los reformadores y los confesores tuvieron en cuenta este tema del libre albedrío o la libre voluntad, cuando en su época fue considerado un tema de poca importancia o como una diatriba más de la época. En primer lugar, cuando nos trasladamos al siglo XVI, que fue la época donde estalló la Reforma, básicamente el pensamiento de la época que gobernaba, y eso fue un tema que tratamos el domingo anterior en la clase de discipulado, habían tres líneas de pensamiento o tres elementos que hacían parte del pensamiento común. Estaba la tradición, estaba las obras y estaba los méritos. Entonces, cuando estalló la reforma, el objetivo de esta reforma fue ordenar estos pensamientos, aclarando que no era la tradición, sino la sola escritura, no eran las obras, sino la sola fe, y no eran los méritos, sino la sola gracia. En el año de 1524 aparece un personaje conocido, muchos de nosotros lo vemos o lo escuchamos cuando estudiamos en el colegio, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era amigo de Martín Lutero, era filósofo y sacerdote católico, pero algo en particular ocurrió. En el Concilio de Trento había establecido o había, digamos, no, en el Concilio de Trento se estableció que las ideas de Pelagio y las ideas de Agustino iba a tener en cuenta, pero como ninguna de las dos se tenían en cuenta, se quedaron con el semi-pelagianismo. Cuando esto ocurrió, Erasmo de Rotterdam escribió en el año de 1524 un documento que se hacía llamar la diatriba del libre albedrío. Erasmo de Rotterdam básicamente aquí hizo una expresión personal o de su pensamiento acerca de lo que él creía de lo que era el libre albedrío. Pero entonces cuando publicó este documento, él lo hizo, digamos, sin tener en cuenta una exégesis rigurosa de los versículos concernientes al tema de esta libre voluntad que él expresaba. Y, digamos, se fue también a posiciones extrabíblicas. Al año siguiente, en el año de 1525, apareció otro documento refutando las ideas de Erasmo de Rotterdam. Este documento es conocido como De Servus Arbitrio o la esclavitud de la voluntad. Este documento lo escribió Martín Lutero. Hay varios puntos que defiende Martín Lutero en este documento, pero ¿cuáles eran los documentos más importantes que Lutero definía con base a este tema de la libre voluntad? Para Lutero no había una libre voluntad, sino una voluntad esclavizada por el pecado. Entonces, así como hablábamos y decíamos que habían unos elementos que eran comunes en la época, así como la tradición, las obras y los méritos, Lutero se dio cuenta que la falla de Erasmo radicaba en un punto importante que él resaltó. ¿Y cuál era este punto importante? Pregúntese usted, ¿por qué siempre vienen las herejías o las malas doctrinas?
porque no hay un fundamento sólido de las Escrituras. Entonces, cuando Lutero escribió este documento, lo primero que resaltó fue la importancia y lo fundamental de la sola Escritura. Lutero, cuando escribió este documento, estableció que la sola Escritura era importante en el conocimiento de la voluntad o el de libre albedrío, porque muchos de los pensamientos de la época se basaban en Platón, se basaban en Aristóteles y también algunas refutaciones que le hizo a Jerónimo. La sola Escritura para Lutero era muy importante porque, como todos sabemos, la sola Escritura es la base fundamental de toda doctrina, conducta y práctica en la Iglesia. Entonces, Lutero, cuando le respondió a Erasmo, él le dijo que estaba errando porque la verdad no había tenido en cuenta la doctrina y lo invitó a que se retirara de la disputa de manera decente y tranquila. Pero Erasmo no respetó eso, sino que siguió mandándole cartas. Lutero también resaltó la soberana gracia de Dios. ¿Por qué Lutero resaltó la soberana gracia de Dios? Hombre, sencillamente porque cuando se habla de libre albedrío, simplemente estamos negando la soberanía de Dios. El hombre tiene la libertad para decidir, y como el hombre tiene la libertad para decidir, simplemente aquí Dios no tiene ni arte ni parte aquí, porque Dios, o sea, sus decretos, sus designios, no tienen ninguna relevancia porque el hombre, como tiene la capacidad para decidir, puede decidir para ser salvo, entonces la soberanía de Dios no tiene, y el decreto divino no tiene ninguna relevancia aquí. También Lutero le respondió y le dijo que el hombre no tenía ninguna autonomía por este tema del libre albedrío. Dios es el que decreta y predestina al hombre. El ser humano, le dijo, el ser humano no es independiente ni autónomo. Y por último, cabe resaltar que este tema de Erasmo tocó la sensibilidad de Lutero. ¿Por qué? Porque este tema de la diatriba del libre albedrío que escribió Erasmo negaba básicamente tres elementos importantes. Atentaba contra la gracia divina, contra Cristo y contra el Espíritu. En primera instancia, ¿por qué ataca este tema del libre albedrío de Erasmo? Ataca el tema de la gracia. Básicamente, si nos vamos a la sola gracia, como ya todos conocemos la doctrina del tulip, hay un punto que se llama la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Si no existe esta gracia, si Dios no es el que llama, si Dios no es el que convierte, entonces, ¿dónde está la gracia divina aquí? Dios queda excluido, Dios se hace a un lado y el hombre, como ya lo dijimos anteriormente, es el que toma la decisión y como todos sabemos, no es así. ¿Por qué por qué ataca a Cristo, el papel de Cristo? Porque sin esta posición de libre albedrío, si es considerada como lo que realmente va a salvar al hombre o el hombre se salva por sí mismo, entonces la obra de Cristo no tiene ninguna relevancia. Tiene ninguna relevancia, ¿por qué? Como todos sabemos, la obra de Cristo solamente, por la obra de Cristo que son salvos los creyentes. Entonces, si este libre albedrío realmente es considerado, como dicen algunos, que el hombre que tiene la voluntad para salvarse, entonces el derramamiento de sangre que hizo Jesús en la cruz no tiene ninguna eficacia. Porque algunos, como ya sabemos, creen en el universalismo. Todos somos salvos, nadie se va a perder, porque Cristo murió por todos, pero ya como sabemos, no es así. Por último, se ataca al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si esto es creído así, entonces el Espíritu Santo no jugaría ningún papel importante en la redención, porque el hombre, como ya hemos venido hablando, o Erasmo le decía a Lutero, el hombre era el que se salvaba, el hombre tenía autonomía para tomar esa decisión. Bueno, ya digamos, teniendo un panorama un poco más claro, podemos deducir que esta lucha o esta disputa teológica muestra dos puntos importantes en el libre albedrío. ¿Cuáles son? Ya lo conocemos. La soberanía de Dios y la soberanía, o en este caso vamos a hablar de monarquismo y sinergismo. Esa fue la disputa de Lutero y también fue la misma disputa que tuvo Pelagio con Agustín en el siglo IV. Ahora vamos a hablar un poco acerca del desarrollo del párrafo, del estado de gracia y
de este estado de corrupción que todavía se encuentra, que el hombre se encuentra en él, de este remanente de pecado. Lutero escribió un libro que se llamó La esclavitud de la voluntad. Y después en el año 1700, siglo XVI, apareció Jonathan Edwards. Jonathan Edwards escribió un libro que se llamó La libertad de la voluntad. En este libro, Jonathan Edwards, él no es psicólogo, pero él trató de acercarse bíblicamente a cómo era el comportamiento de esa voluntad del hombre, de ese hombre caído y de ese hombre regenerado. Entonces, él empezó pensando de la siguiente manera. Él hizo, digamos, analizó. Nosotros, los seres humanos, decía Jonathan Edwards, tenemos libertad racional. Cuando llegamos a la iglesia hoy, nosotros decidimos, según algunos criterios personales, sentarnos en el lugar donde estamos. Cada quien tomó esa decisión. Prender el abanico, prender la luz, todos tenemos esa libertad. Pero de lo que no tiene libertad el ser humano es de la libertad moral. Este es un tema moral. El hombre no tiene libertad para tomar esa decisión. ¿De cuál decisión? Hombre, de simplemente tomar la decisión por las cosas buenas. Ahora, nosotros como seres humanos, cuando hablamos de esta voluntad que tenemos nosotros, la podemos asociar a todas las actividades que nosotros hacemos, hablando de la libertad que tenemos para realizar ciertas actividades, pero independientemente de la libertad moral. Esta libertad que nosotros tenemos puede ser coercionada, claro que sí. Nosotros podemos cambiar de pensamiento rápidamente. ¿En qué sentido cuando hay coerción? Digamos que nos va a atracar alguien. Nosotros, el atracador nos dice, la plata o la vida. Nosotros ahí en ese punto podemos tomar una decisión de entregar el dinero por la vida, y eso fue obviamente antes no teníamos ese pensamiento porque no previmos que iba a venir un ladrón. Entonces Jonathan Edwards empieza a explicar que nosotros tenemos digamos, ciertas características naturales, ciertas disposiciones naturales que Dios nos dio que se relacionan con la mente. La mente y el alma están unidas, según Jonathan Edwards, en la toma de decisiones. Bíblicamente eso puede ser conocido como la conciencia. Cuando nosotros cometemos una acción o vamos a tomar una decisión, automáticamente esa decisión la tomamos porque nuestra conciencia nos dice, o en este caso podemos hablarlo de esta manera, cuando dice, no, lo que pasa es que creo que siento una paz, creo que de pronto no me siento bien al tomar esa decisión, o creo que lo que voy a hacer no está bien. Entonces la conciencia ahí tiene un papel relevante en la toma de decisiones. También podemos hablar, Jonathan Edwards habló sobre otro tema que se llama, disculpen aquí un momento hermanos, Jonathan Edwards, voy a leerlo, voy a leerlo para no enredarme, dice. Un momento hermanos. Dice, los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Para decirlo de otra manera, siempre elegimos según nuestras inclinaciones y siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en un momento dado. Vamos a decirlo de una manera más simple. Cada vez que pecamos, lo que esa acción indica es que al momento de pecar, nuestro deseo de cometer el pecado es mayor en ese momento que nuestro deseo de obedecer a Cristo. Y eso es muy difícil, dice Jonathan Edwards. Sabemos que nuestros niveles de deseo cambian y fluctúan, pero la segunda objeción que se puede escuchar es la declaración del apóstol Pablo cuando dice, lo bueno que quiero no lo hago, y lo que no quiero es lo que hago. Y pareciera sugerir allí mismo que el apóstol Pablo, mediante autoridad apostólica, nos está diciendo que, de hecho, es posible que una persona elija en contra de sus deseos, elegir en contra de sus anhelos. Solo puedo decir a eso que no creo que haya sido la intención del apóstol darnos un tratamiento técnico de las complejidades del funcionamiento de la facultad de elegir, de la facultad de la voluntad que tenemos nosotros. Pero lo que él está expresando es algo que todos experimentamos, que tengo dentro de mí un deseo de agradar a Cristo, pero ese deseo presente no siempre triunfa cuando llega el momento de la verdad. Eso es lo que leímos cuando leímos Romanos y cuando el párrafo dice, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta
ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Nosotros hemos pecado, nosotros en algún momento hemos cometido errores y hemos sido, en este caso Santiago dice, por la concupiscencia. Luchamos con esa concupiscencia, queremos agradar al Señor, pero fluctuamos, fluctuamos. Dice, lo que hemos estado, o lo que he estado diciendo todo este tiempo, es que si mis elecciones fluyen de mi disposición y de mis deseos, y si mis acciones son un efecto que tienen causas y razones detrás de ellas, entonces mi deseo personal, en un sentido muy real, determina mi elección personal. Hablando de la conciencia, hablando de cuando queremos hacer algo y nuestra conciencia nos dice que si aquello que vamos a hacer está mal. Entonces, en este caso aquí no queda abolida de que el hombre, nuestra postura es que sí creemos que el hombre tiene libre albedrío. Sí tiene. Pero, como ya hemos explicado en párrafo anterior y entendemos que este libre albedrío ahora que tenemos, en este caso, primeramente, habíamos visto que el hombre cuando cayó no tenía esa disposición por decidir por las cosas buenas. Ahora, este libre albedrío que tenemos, esta libre voluntad que tenemos ahora es regenerada, es restaurada, y ahora sí podemos tomar decisiones en cuanto a la libertad moral. O sea, podemos tomar decisiones en cuanto a buscar a Dios, porque obviamente Dios, como ya lo vimos, nos capacita. Dios capacita al hombre para que lo busque a Él. O sea, Dios lo busca para que lo busque a Él. O sea, y eso lo entendemos. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos busca. Entonces, eso ha sido todo por hoy, hermanos. Este párrafo que me tocó, hablando del nuevo estado en que se encuentra el hombre contra el antiguo estado en que se encontraba y esa lucha permanente que hay en él. Vimos un panorama general de cuál era el pensamiento de la época en cuanto al libre albedrío. Vimos la postura en este caso bueno, hay mucha gente que habló sobre el libre albedrío, pero la que más resalta es la de Martín Lutero contra la de Erasmo de Rotterdam. Vimos también una postura personal de Jonathan Edwards, un teólogo americano. Y por último, o sea, explicamos y vimos cuál era la postura del apóstol Pablo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, hermanos, para finalizar? Acuérdense que piensen en esto, libre albedrío significa libre voluntad. Bueno, para no irnos con la duda, la pregunta que hice al final, al principio fue, ¿cómo puede ser hombre convertido o regenerado, pecador y justo al mismo tiempo? Somos pecadores, pero acuérdense que nuestra justicia fue imputada por Cristo. Somos justos por Cristo, no por nuestras obras. Entonces, pecamos, pero por la gracia de Dios somos justos también. Fuimos declarados justos, así que esa es la lucha que tenemos. Somos justos, pero por la remanente de pecado también estamos en esta lucha de la carne, de las pasiones, pero somos justos. Bueno, hermano, vamos a orar, si no hay ninguna pregunta, para culminar y despedirnos. Señor, en esta hora te doy gracias por darme la oportunidad de compartir este mensaje. Gracias por las personas que hoy asistieron, por los que no pudieron venir y por los que nos vieron por las redes sociales. Bendícelos, ayúdalos. Te pido que tengan claro este tema. Te pido que los ayudes. Te pido tu misericordia para con ellos. Gracias te damos por darnos la oportunidad de haber compartido en esta noche, haber orado juntos. Y si es tu voluntad, permítenos que nos reunamos prontamente el otro miércoles para orar y seguir estudiando la confesión. Damos las gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto ha sido todo por hoy.